Buenas tardes a todos, queridos colegas, gracias por acompañarnos nuevamente. Ya llegamos a la mitad de la capacitación. Esta es nuestra quinta clase, nuestro quinto encuentro de la diplomatura de actualización teórica y de práctica profesional. En este módulo vamos a hablar de género e igualdad de oportunidades. Me gustaría saber en el chat si nos escuchan bien antes de arrancar. Dar la bienvenida a mis compañeros acá en el Colegio de Abogados. Muchas gracias a María, muchas gracias a Ángel, la doctora García, Marisa también, del Instituto de Género e Igualdad de Oportunidades, y nuestro disertante, bienvenido, doctor Diego Ortiz. Los voy a molestar brevemente con cuestiones administrativas, recordarle como siempre a los colegas que participan de esta capacitación que le vamos a mandar el formulario de asistencia al grupo de WhatsApp y al chat de Zoom, que hagan las preguntas que quieran en el chat de Zoom, que acá tenemos para ir leyendo y contestando en simultáneo para poder ir conversando entre todos sobre los temas, y que por supuesto les vamos a mandar el link al Classroom que prepararon los colegas, con fallos, con tareas, con películas, con un montón de cosas para ver. Así que bueno, muchas gracias a todos y bienvenidos. Bueno, yo tenemos el gusto de contar con el doctor Ortiz, que es un divulgador jurídico fantástico. Él tiene, voy a hacer propaganda de los libros de él porque merecen la pena ser leído. Este primer libro es Medidas contra la Violencia Económica y o Patrimonial. Es un buen libro, aparte tiene la parte práctica, que es lo que necesitamos, y Medidas de Protección en Procedimiento de Violencia Familiar, que también es un libro fantástico que recomiendo leer porque tiene mucha parte práctica. Y ahora viene el doctor Ortiz. Parece que salió. Y ahora no está. Bueno, Bueno, colegas, les voy a leer mientras se vuelve a reconectar el doctor Ortiz. Voy a aprovechar para comentarles que hoy vamos a hablar sobre daños y perjuicios derivados de la violencia económica desde el punto de vista de la perspectiva de género. También vamos a hablar de lo que es la interseccionalidad de la perspectiva de género, los delitos informáticos desde la perspectiva de género, y vamos a realizar una práctica sobre violencia económica que tiene que ver también con las actividades del clase. sí, exacto. Sí, Sí. aprovecho para mencionar que, como saben, esta diplomatura tiene una parte sincrónica y otra asincrónica, en la asincrónica hemos desarrollado lo que es la interseccionalidad, y sobre esa cuestión se subió en el Classroom lo que es material, tanto jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sobre lo que es interseccionalidad como herramienta jurídica, y también lo que se hizo fue dar una tarea, se asignó, a manera de que puedan ver una película y relacionada justamente con lo que es la interseccionalidad, los cambios de paradigma, de pensamiento. Y si bien está detallada la tarea, pero le invito a que puedan ingresar en Classroom y ahí van a encontrar material, en videos cortos, la jurisprudencia que les mencionaba y la película como tarea asignada. Especialmente van a encontrar la historia de la fundadora, de la que creó el término interseccionalidad, que fue una norteamericana afro, y la historia de ella es muy interesante, y que acuñó en el año 70, fue acuñado ese concepto. En el año 80 se empezaron a discutir en Estados Unidos, y recién en el año 2000 y piquito se trajo acá a América. Y recién en el año 2010 nosotros en Argentina empezamos a hablar de interseccionalidad. Totalmente. Otra cuestión que también está bueno para comentar a los colegas mientras esperamos que se reconecte el doctor, es que la herramienta de Classroom nos da la facilidad de poder interactuar con ustedes. Así que si alguno tiene una pregunta, creo que una de las tareas habla de citar algún ejemplo cotidiano donde uno ve reflejada esta cuestión de la interseccionalidad. Así que hay un espacio como para comentar, preguntar si alguien quiere sumar algún dato, algún fallo, o simplemente comunicarse con la gente del instituto, lo pueden hacer también a través de la herramienta. Abierto a todas las preguntas que ustedes quieran. Bien, ahí se conecta, ahí Ahí se conectó el doctor. Bienvenido, doctor Ortiz. Creo que está muteado. Ahí estamos, lo estamos poniendo como coanfitrión al doctor para que pueda charlar con nosotros y compartir pantalla, gestionar nuestra reunión.
y lo que necesite para dar su charla. Ahí, Ahí lo vemos, ahí doctor. está. ¿Cómo están? Muy ¿Cómo bien, están? muy ¿Cómo bien. andan? ¿Bien? Todo Bueno, bien. primero, gracias por la... Hay un problema en mi zona de conexión, así que trataré de ser lo más claro posible y tratar de aportar algo tan interesante que es la violencia económica, los daños y perjuicios derivados de la violencia económica y también que violencia digital, ¿no? Que son temas que están en boga, que son temas que actualmente se hablan mucho, ¿no? Sí. Sí, y son temas tan Bueno, importantes para nuestro desarrollo, ¿les especialmente la parece? violencia digital, ¿no? Arranco a acordar un poco y les voy a contar más o menos cómo se va encarando el tema, ¿no? Y primero, es interesante, y yo agradezco mucho, porque cada vez que me junto con ustedes, el interés sobre violencia económica es un interés que se mantiene vigente, es un interés que sigue, obviamente, en su cabeza, con necesidad de seguir pensando este tema, ¿no? Violencia económica, como digo, es un tipo de violencia que deja de ser un tipo de violencia en una, para convertirse en una herramienta, ¿no? Se está convirtiendo claramente en una herramienta la violencia económica, ¿sí? Estoy tratando también de entrar por la computadora, así que si ven otro Diego Ortiz, es que soy yo, ¿eh? No se asusten, no es que nos duplicamos, no es que soy. Así que estoy tratando de entrar también por la computadora, que es mucho mejor. Este tipo de violencia, que no solo es un tipo, sino también una herramienta de trabajo, una herramienta de análisis en diferentes procesos y procedimientos, como había remarcado la vez anterior cuando charlamos, no deja de ser interesante porque, primero, algunas cosas a tener en cuenta. Todo lo que sea marco legal de violencia económica arranca con las convenciones internacionales de la cual Argentina es Estado parte. No voy a ahondar en esto, ustedes saben que he aportado con respecto a este tema y me quiero meter en alguna cuestión un poco más práctica, porque yo sé que esto es más práctica profesional, es un gabinete académico y pienso que apuntan más a la cuestión práctica, la cuestión procesal. Segundo, más allá de que hay un marco normativo internacional, con las convenciones internacionales, con la recomendación generales del Comité de la CEDAW y con las reglas de Brasilia que plantean las personas que se encuentran en vulnerabilidad y con el artículo a nivel nacional, con el artículo 5 de la 26485 que de violencia conceptualiza a la violencia económica, más allá de todo eso, que hay un marco legal, que hay un soporte jurídico para nuestras pretensiones y para nuestras peticiones, obviamente violencia económica se sigue diciendo que es un tema nuevo, que es un tema novedoso. Obviamente esto no ofende, es un tema de interpretación. A mí me gusta decir eso, porque no es un tema que se palpa actualmente o que surge de algo moderno o algo actual, sino que violencia económica, como diría en una casa, en un barrio, siempre existió. Obviamente necesitábamos de operadores y de operadoras que encuadren la situación de violencia como violencia económica. Por eso, la vez que nos juntamos, hablé del encuadre, hablé de la detección de un tipo de violencia económica y del encuadre, ¿sí? ¿Para qué el encuadre? Para una posterior intervención, para que una intervención institucional, una intervención profesional, ya sea judicial, ya sea del abogado que ejerce en forma privada, o sea que es importante repensar este tipo de violencia como una herramienta de trabajo, como una herramienta de análisis y sobre todo empezar a ver, pesquisarla en diferentes procesos y procedimientos. Me acuerdo que pudimos ver la última vez que estábamos, pudimos ver algo de violencia económica en el proceso de eventos.
me acuerdo que hablamos de esa violencia económica también en los incidentes, ¿se acuerdan? Sí, pero faltó desarrollar más el tema, por eso pedimos más, queremos más. Sí, lo interesante es que a partir de que nos juntamos, salieron un montón de jurisprudencia. Generalmente la jurisprudencia apuntaba a siempre la aplicación del artículo 553. Que el artículo 553 del Código Civil y Comercial, espere que ahí saltó el coso de la... Un segundo. Ahí saltó la cosa. A ver acá. Vamos. Perfecto. Un segundo, ¿Sí? Claro, porque le reverberó, porque se conectó desde la compu, como nos dijo, separó. Gracias, colegas, por la paciencia. Mientras tanto, les estoy enviando acá al WhatsApp el formulario de asistencia. O sea que estamos a ver. Sí, es un tema muy interesante, porque es un tema que no se trata en los años de perjuicio en el contexto de violencia, ¿no? Me parece que no siempre se va a tratar. Acá estoy. Diego, acá te vemos. Volví. Acá estoy en la computadora. Lo que decía, comparto con vos, Mirna, comparto también con la doctora López Vera, con todo el equipo que está ahí. Aprovecho a saludarlos, a Ángel, a María, a Paula. Aprovecho a saludarlos también a los compañeros y a las compañeras. Es que es interesante, como decíamos, dentro de esa violencia económica en el proceso de alimentos, cómo los jueces y las juezas fueron tomando medidas creativas para paliar los efectos de la violencia económica. Entre ellas, el último fallo de la doctora Carolina Macarrey, del juzgado de Goya de Corrientes. Carolina resuelve que para frenar el incumplimiento alimentario de un hombre, entre otras medidas, lo manda a leer el libro El Principito de Saint-Exupéry, ¿no? O sea, fíjense que estas medidas creativas, por supuesto yo soy abogado y ustedes también, tienen que ser medidas útiles y prácticas para conseguir el cometido, que sería que se cumpla con la obligación alimentaria. O sea que más allá de la creatividad judicial, más allá de la inventiva del abogado que ejerce en forma privada, tiene que estar la eficacia de la medida, ¿no? O sea que cuando sale un fallo de estas características, yo sugiero leer el fallo los comentarios del fallo de la doctora Erika Pérez en Diario Digital Femenino, que es una abogada amiga que toda la semana publica fallos comentando esta jurisprudencia que habla, entre otras cosas, de violencia económica. Pero también después que nos juntamos con ustedes, hubo un fallo muy interesante en la cual la jueza Eliana Bifertil, Forteville, perdón, de Villa Langostura, Neuquén, decide rechazar el pedido de cese de una cuota de alimentos provisorio, porque el progenitor había pedido que cese la cuota de alimentos provisorio con un escrito, con un escrito que denotaba situaciones de violencia simbólica. Las frases expresadas en el escrito denotaban violencia simbólica. Esto es detectado por la jueza y por su equipo de trabajo y deciden, entre otras medidas, no dar lugar a la solicitud de cese del alimento provisorio, ¿no? Porque la respuesta por parte de ese recurrente, del que interpone, perdón, el incidentista, perdón, fue claramente abusiva en el terreno de la violencia simbólica, ¿sí? O sea que empezamos a no solo a reconocer la violencia económica en el proceso de alimentos, sino también le damos como una convergencia con la violencia simbólica, que ya había fallos antes también, no es que solamente 2 o 3 fallos y nada más. Había fallos cuando se intima capacitar a un letrado
cuyas presentaciones denotan violencia simbólica, ya hay un ejemplo claro de que la jueza o el juez tuvo una actitud docente, una actitud educativa con ese letrado, ¿no? Que ahí no tiene uno que ofenderse porque los letrados también ejercemos una labor educativa con la gente que patrocinamos o asesoramos, y los jueces y juezas también comparten aportes, como nosotros también hacemos llegar nuestras peticiones con aportes de que existe una violencia económica o una violencia simbólica. O sea que las cosas se fueron afinando cada vez más, mucho más, ¿no? Con respecto al tema de esa violencia económica en el proceso de alimentos, ¿sí? Me acuerdo que cuando hablamos, también hablamos de violencia económica en el procedimiento de violencia. Y acá es diferente, porque la violencia económica surge de las denuncias de violencia, e incluso el juez o jueza, en un procedimiento de violencia, puede resolver una medida preventiva urgente para frenar ese tipo. Esto lo dice el primer párrafo, artículo 26 de la 26485. El primer párrafo dice que el juez o jueza, durante todo el procedimiento, va a poder tomar medidas conforme los tipos y modalidades de violencia. O sea que si el tipo de violencia, violencia económica, el juez o jueza va a poder tomar estos tipos de violencia como una medida frente a ese tipo de violencia. Y esto también es interesante porque me lleva no solo ya el tema de violencia económica en el procedimiento de violencia a través de sus medidas, y también, ¿por qué no?, violencia económica en el proceso de alimentos o en los incidentes de aumento, modificación, cese, reducción de prestación alimentaria, también las medidas que se toman en esos fallos, ¿sí? Esto, perdón que sea medio vehemente, pero es tan apasionante porque cuando uno lee un fallo, tiene un fallo en su mano y le dicen, mira Diego, que este fallo de violencia económica, fíjate bien este fallo, uno empieza a detectar también qué tratamiento judicial le ha dado el juez o jueza al fallo para hablar de violencia económica, ¿no? Y qué arista ha elegido, ¿no? La jueza de Villa de Angostura, Eliana Porteville, hizo ese análisis. La jueza Macarrey hizo ese análisis también, ¿no? O sea que fíjense cómo esto también empieza a tener, por supuesto, una movida profesional, judicial, doctrinaria, y lleva también a querer interesarnos más en estos temas, ¿sí? Perdonen, gente del público que está acá presente, no los saludé, perdonen mi imprudencia, pero bueno, como estoy con problema de conexión, ando preocupado por no poder aportarles lo que les venía a decir. Así que para mí es un placer estar acá presente virtualmente, así sea en el Colegio de Abogados de Misiones. Así que bueno, les mando un saludo grande y de mi parte toda la disposición, ¿eh? Así que eso ya lo saben, estoy muy contento de participar. Bien, ustedes me escuchan, yo voy a abrir el chat, ¿me escuchan bien? Bien. Hablamos de violencia económica en el proceso de violencia económica en el proceso de alimentos y en algún incidente. Dentro de los incidentes hay un incidente que se llama de reducción de cuota alimentaria. El incidente de reducción de cuota alimentaria es cuando el demandado, al cual se le ha fijado una cuota, solicita que se le reduzca la prestación alimentaria que está obligado a cumplir. ¿Qué pasa cuando, el hombre pide reducir una cuota alimentaria, pero, a ver, ya ahí abrí el chat, se escucha perfecto, gracias Claudia, gracias Víctor, muchas gracias. Ahí está Lucrecia, ahí lo veo José, bien. ¿Qué pasa cuando en un incidente de reducción de cuota alimentaria no solo pide reducir la prestación alimentaria que ha mandado a cumplir el juez o la jueza, sino que previamente la actora que había pedido fijar una cuota de alimentos encuentra
entorpecimientos procesales para que esta persona cumpla con su cuota. O cuando se fijó la cuota, que él discute que es chica, no la cumplió de manera continua, la cumplió de manera discontinua, la cumplió de manera parcial, o sea, una serie de sendos incumplimientos que son denunciados por esta mujer, a la cual, tiempo posterior, se le pide que se reduzca la prestación alimentaria. Por supuesto que esto tiene que ser visto por el juez o la jueza, entre otras herramientas, como un menoscabo de recursos, ¿no? Ya sea total o ya sea parcial. Este menoscabo de recursos vulnera los derechos alimentarios del niño, niña, adolescente y de la progenitora, que debe asumir exclusivamente las obligaciones derivadas de la responsabilidad parental en el terreno alimentario que incumple la otra parte, que la otra parte incumple total o parcialmente. Entonces, esto, fíjense cómo un incidente de reducción de cuota alimentaria claramente tiene que tener una postura restrictiva, no puede tener una postura amplia de recepción cuando previamente existieron varios incumplimientos alimentarios, que fueron incumplimientos alimentarios que no fueron subsanados inmediatamente, sino que hay un menoscabo de recursos continuo, inmotivado e infundado por la parte demandada en un proceso de alimentos y que es ahora el mismo que pide que se reduzca la prestación alimentaria. Fíjense, no sé si se entendió esto. No sé si se entendió esto, que por ahí uno en el afán de explicar con las ganas, con el gusto, si se comprendió. Fíjense que en un incidente de reducción uno puede tener ese análisis. En un incidente de aumento de cuota alimentaria, gracias. En un incidente de aumento de cuota alimentaria, el juez o la jueza en el proceso de alimentos fijó una prestación alimentaria de esta plata y la actora, dadas las circunstancias actuales, ya sea a nivel contexto social o económico o las circunstancias puntuales de sus hijos e hijas, solicita vía incidental, por una manera u otra, de cada provincia va cambiando, solicita un aumento de la cuota alimentaria que fijó el juez en el proceso de alimentos. ¿Sí? Entonces, ¿dónde está la violencia económica acá? Muchas veces pasa que en ese aumento, en esa solicitud de aumento de prestación alimentaria, la persona actora, la demandante, plantea que existieron situaciones de violencia económica, ya sea incumplimientos totales, parciales o inconducta procesal del demandado. Se fijaron varias audiencias y no se presentó, y no fundó la incomparecencia. Todo esto lleva a una serie de conductas que delinean un contexto claro de violencia económica, ¿no? Ese desentendimiento de las obligaciones parentales, ¿no? Claramente obligatorias en virtud de la responsabilidad parental, ¿no? Siempre y cuando se haya acreditado el vínculo paterno-filial, siempre y cuando esté todo claro. Así todo, está todo claro y esta persona no cumple con lo que tiene que cumplir. Esto es importante porque fíjense cómo en cada incidente, el aumento, la reducción, uno va analizando cuáles son los motivos por el cual se solicita el incidente. Y en caso de que existan situaciones encuadradas profesionalmente como violencia económica, el abogado y abogado lo tiene que plantear, lo tiene que plantear. ¿Por qué lo tiene que plantear? ¿Para cambiar el incidente? ¿Para cambiar la estructura procesal del incidente? No, lo va a cambiar para que por medio del incidente, ya sea una reducción, ya sea un cese, ya sea un aumento, por vía de ese incidente, el juez o jueza va a contemplar esta situación para dar lugar o no a la petición de la que, ya sea de la incidentista o del incidentado, ¿no? De un lado o de otro, ¿sí? Esto está bueno porque viene también esta postura, que usted dirá, Diego, entonces lo puedo plantear en todo incidente en cuestión alimentaria que hay violencia económica. Y ahí, como abogado que se dedica al tema, yo no le puedo decir que claramente no.
siempre que existan situaciones de violencia económica, plantearlas. Uno las detecta, uno se da cuenta y esto lo plantea, ¿no? Si hay una persona que nunca cumplió la obligación alimentaria, nunca cumplió una obligación alimentaria en su amplitud, con el rubro salud, el rubro educación, el rubro esparcimiento, el rubro alimentación, acá estaríamos hablando, si hay una continuidad, una seguidilla de estas situaciones, podemos hablar claramente de violencia económica, pero con un soporte legal, un soporte normativo y ir analizando para que el juez o jueza entiendan esta situación como violencia económica. Algunos planteos han prosperado de manera positiva, otros, por supuesto, han llegado tarde o realmente a veces el colega se queda solamente con la parte conceptual de violencia económica y no lo relaciona con el caso en sí que tiene para poder resolver, para pedir la medida y demás, ¿sí? Me gusta también que a lo largo de los años, en materia de violencia económica en el proceso de alimentos, hay fallos que se fueron replicando. ¿Se acuerdan que hay un fallo histórico en la cual, ya digo histórico porque se ha hablado mucho, del juzgado de paz de Chivilcoy, en donde la justicia, el juez Banchero creo, decide que se descuente el dinero en concepto de prestación alimentaria de la empresa de energía eléctrica que el señor pagaba la luz, que se llamaba EDEN, creo que SRL. Este fallo se replicó en otras provincias. Se replicó en otras provincias. Creo que también acá en Capital Federal, se replicó, creo que en Córdoba o en Tucumán, se fue replicando esto, ¿no? Y hay un fallo, por ejemplo, en la cual la jueza Silvina Racine resuelve que el señor que participaba en el concurso de pesca del Festival del Surubí no pueda participar. Eso después, ese mismo fallo después se volvió a replicar en otro fallo y con otra jueza, creo que también de Corrientes. De Corrientes, por supuesto, por el Festival de Surubí. Entonces, más allá de que ustedes vean esto como ínfimo, mínimo, esto no importa, por supuesto que para una persona que tiene dinero para un concurso de pesca, para todo el equipamiento y todo lo demás, tendría que tener dinero para cubrir la prestación alimentaria de su hijo o de su hija, ¿sí? Entonces, me alegro de que se vaya replicando los fallos en diferentes provincias o en la misma provincia, ¿sí? Esto también hace que tengamos en cuenta esa creatividad judicial y esa replicar, ¿sí? Esto me lleva a pensar algo que nos pasaba como abogados estudiantes. ¿Se acuerdan cuando estudiábamos? Nos decían, tienen razón, que la jurisprudencia es una fuente del derecho no vinculante. Entonces, uno como estudiante de derecho decía, bueno, ¿para qué va a servir la jurisprudencia si no están obligados a fijar, no están obligados a resolver de la misma manera? ¿Para qué va a servir la doctrina si no están obligados a replicar lo que dice esa autora o ese autor? Esto en la temática de violencia económica, a mi entender, hizo un vuelco, un giro copernicano. ¿Por qué? Porque la jurisprudencia va tomando claramente tendencia, no solo en los sitios jurídicos, bueno, Diario Digital Femenino con la doctora Erika Pérez, que es una amiga, cómo se van replicando, propios colegas que ejercen de forma privada, publican en las redes sociales sus logros jurídicos, lo que han logrado, las medidas que han logrado, ¿sí? Esto es 2025, ¿no? Una temática que adquiere estos ribetes, ¿no? ¿Cómo hablar de esta violencia económica en el 2025 cuando estamos hablando que ha pasado 16 años de la 26485, cuando ha pasado 40 años alrededor de desde que la Convención CEDAW es ley en Argentina, del año 85, y ha pasado ya alrededor de 30 años de la Convención Belén do Pará, o sea, normas que ya están arraigadas en el pensamiento jurídico, social, cultural, de la cual nosotros
nosotros, nosotras, colegas, tenemos que hacernos cargos. Tenemos que hacernos cargos, ¿sí? Entonces, cuando recién Mirna me decía el tema, bueno, queremos más sobre el tema de violencia económica en el proceso de alimentos, ¿qué está pasando? Tenemos más, pero también se repite muchos criterios que me parece acertado porque es una forma también de asentar un conocimiento, ¿no? ¿Se acuerdan? Hay un fallo de Neuquén de un juzgado de familia en la cual el hombre que fue excluido del hogar corta abruptamente la energía eléctrica del domicilio. No solo fue excluido del hogar, junto con otras medidas de protección en un procedimiento de violencia, sino que corta abruptamente la energía eléctrica de su domicilio. Cuando, por supuesto, el juez también había resuelto la entrega de un dispositivo dual, el famoso, vieron que le ponen el botón de pánico, en el celular le ponen una aplicación de botón. Bueno, ¿qué resolvió el juez? Resolvió el juez dos criterios interesantes. Y ahí le digo lo de Adriana. Lo de Adriana que está bueno. ¿Qué es lo que resolvió el juez ahí en Neuquén, el juzgado de familia? Lo primero que resolvió el juez es, dado que como medida se tomó la entrega de un dispositivo dual y sin energía eléctrica la persona no va a poder cargar ese dispositivo, este hombre incurre en incumplimiento de la medida, incumple la manda judicial que es la entrega de un botón y que la persona pueda acceder a él. Por otra parte, se considera la interrupción abrupta de la energía eléctrica, se considera como un acto claro de violencia económica, de menoscabo de recursos, porque la energía eléctrica, por más que no sea algo tangible, que puedo tocar, que puedo ver, que puedo palpar con mis manos, igualmente es un recurso de gran utilidad, obviamente para la familia y demás. Más, imagínense si una persona tiene un problema de salud, necesita de un determinado respirador, de una determinada máquina para vivir, ¿sí? Entonces, fíjense, este criterio también que se fue replicando en otros lugares, en otros fallos, ¿sí? Voy a leer la pregunta de Adriana y también aprovecho si alguien tiene alguna pregunta para avanzar un poco más en otra cosa. Si no abona la cuota provisoria y deposita en una cuenta de Mercado Pago de la hija un monto menos de lo fijado judicialmente, a escondida de la madre, no paga una obra social tampoco. Ya podría iniciar incidente, solo dejé plasmado este actual en un escrito adentro del expediente. Por supuesto, no abona la cuota provisoria, deposita pero un monto parcial, hay un incumplimiento parcial. Entonces no solo incumple el monto total, sino que pone una parte. No, aparte, no solo, también incumple la modalidad de prestación alimentaria, ¿no? Cambia absolutamente la modalidad de la prestación alimentaria. No pagar una obra social es no proveer de un recurso, el recurso salud, para que la hija, niña, adolescente, niño pueda acceder al recurso salud, pueda acceder a atenderse al médico. Yo considero, Adriana, que sí, un incidente, porque primero hay un incumplimiento de medida. Y yo tengo que aclarar que hay un incumplimiento obviamente, resolución judicial. Solo dejé plasmado este actuar en un escrito dentro del expediente. Pero esa cuestión, muchas veces arbitraria, de cumplir solo una parte de lo que el juez me manda a cumplir, o de no pagar algo cuando me manda el juez a pagar algo y yo pago la mitad de lo que tengo que pagar. Esto también tenemos que poner, porque también habíamos hablado la vez que nos juntamos, cómo la conducta procesal del demandado en un proceso de alimentos, o también, ¿por qué no?, un denunciado en un procedimiento de violencia, cómo esa conducta también se convierte en un supuesto de violencia, en un supuesto de violencia económica. Si ya sabemos que dentro de los principios generales del derecho, la buena fe, la conducta procesal de las partes, en este caso, si se está atentando contra ese principio del derecho, de la buena fe, de la conducta procesal de las partes, en el terreno alimentario, de manera continua, de manera constante, sin ningún fundamento, sin ningún motivo,
que claramente sirva para decir, bueno, pasó esto por esto, estamos incurriendo en un supuesto de violencia económica, ¿no? Donde esa inconducta procesal es constante. A mí me gustaría, si alguien se anima, yo escribí un artículo que se llama El monto. El monto como violencia económica o algo así, el diario digital femenino. Si alguien lo encuentra y lo puede poner en el link acá, sería genial. Porque también, analizando lo que dice Adriana, me parece que se llama Un monto contra la violencia económica. Está en diario digital femenino, ponen mi nombre y seguro que va a estar ahí para ver. No sé si alguien se anima a buscarlo. Pone la palabra monto, mi nombre, diario digital femenino y seguro que va a saltar. Lo que yo planteaba que incumplir un monto también es un supuesto de violencia económica porque está cumpliendo de manera parcial, no está cumpliendo la resolución judicial de manera absoluta, no está cumpliendo con todo lo que el juez ha mandado hacer. Esto pasa, yo hace poquito fui a San Luis a dar una actividad y decía, si una persona cumple con todas las medidas y con una medida no cumple, también está incumpliendo porque el juez o jueza lo manda a cumplir con todas las medidas, ¿sí? No, ¿lo pudieron encontrar el artículo? Gracias, Adriana. Creo que es ese. No sé si puedo poner a alguien a leer un poco ese artículo. No sé si ahí Mirna podría, me gustaría que alguien me ayude a leer ese artículo que es muy interesante, una partecita nomás. No, Violeta, Bien. ¿qué artículo es? Ahí estamos. Ahí volvimos, Diego, te ayudamos. Bien. No sé si Adriana, ¿te animás a leer? Ahí Adriana puso el link de un artículo. No sé si la anfitriona la puede habilitar. Adriana, el audio de Adriana. Harasen Suk. Si te animás a leerme ese artículo que ahí encontraste, Adriana, fíjense cómo enlazamos una cuestión simplemente procesal a primera vista, a primera lectura, con un supuesto de violencia económica. Hola, Adriana, habilita el audio, ¿eh? Espera que se fue Federico, ya te habilitamos. Se fue nuestro técnico. Hola, ¿se escucha? Hola, Adriana, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, ¿todo bien? Buenas tardes. Hagamos una cosa. ¿Vos la cámara no la podés prender? ¿Sí? Te Prendela, agradecemos la prendela. participación, Adriana. Queremos que todos participen así. Ahí te lleva. Ahí está, Adriana, ¿cómo estás? Ahí se ¿Todo apagó, ahí bien? está. Bien. Dame una mano solamente, por favor, Sí, y léeme, vamos a ir leyendo muy poquito de ese artículo en formato diario que hablaba de conectar un tema tan procesal como el tema del monto de la prestación alimentaria con un tema relacionado a la violencia económica. Porque es como decir, no, 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 ya está, me pagó una parte, ya está, ya con eso es suficiente. No, No, si el juez o juez mandó a cumplir una prestación alimentaria en su totalidad, la tiene que cumplir como corresponde. Y también, como decía recién Adriana Leites, esto obviamente la tiene que mandar, la tiene que cumplir y no puede cambiar la prestación, la modalidad de prestación alimentaria a piacere, como ellos quieren. O sea que leemos un poquito nomás, Adriana, fuerte, para que la gente pueda escuchar y hacemos algún comentario. ok. Dice, un monto en contra de la violencia económica. ¿Un poco más o un poco menos? ¿El monto de la prestación alimentaria tiene relación con la violencia económica? ¿En qué se relaciona? En la publicación de un video de una actividad que participé recientemente sobre testimonios de experiencias de varias madres con respecto al cumplimiento de la prestación alimentaria de hijas e hijos, una mujer contaba que el padre de sus hijos no cumplía la cuota de manera total. A lo que nuevamente pensé, esto también es una situación de violencia económica. Y el monto también se relaciona con el tipo de violencia. A primera vista, parecía que el tema del monto es solo el resultado numérico de una pretensión en un proceso de fondo.
Sin embargo, si lo analizamos, veremos el impacto que este tiene en garantizar íntegramente el derecho alimentario de NN y A. Podríamos diferenciar la relación que existe entre el monto de la prestación alimentaria con la violencia económica de la siguiente manera. Un segundo, Sí, Adriana, un segundo. Fíjense que al principio habla mucho de la naturalización del maltrato económico. Acostúmbrense con este término, analícenlo, por supuesto, pensemos. Naturalización del maltrato económico, es decir, acostumbrarse a que, bueno, que no cumpla de manera total, que siga menoscabando recursos, que siga incumpliendo la prestación alimentaria, que cumpla cuando quiera, obviamente para que no moleste, para que no agreda, para que no ejerza violencia. Está bien, no pague, paga dentro de un año. Y estamos hablando a veces de casos claramente que son años y años y años de incumplimiento, en donde termina la progenitora conviviente asumiendo exclusivamente ese cuidado. Y esto claramente la perjudica. Recuerden que hace poco sale la opinión consultiva número 31 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que le da una importancia basal al cuidado personal. ¿Sí? Sí, Adriana. en un supuesto, la autoridad judicial fija una prestación alimentaria atinada, ponderando el contexto en el que la actora la pide y cubriendo todos los rubros peticionados. Y el demandado o no cumple con el monto en su totalidad o la cumple parcialmente. Este último supuesto también es un incumplimiento que configuraría una situación encuadrada como de violencia económica, ya que no cubre la prestación alimentaria en su totalidad. Niño, niña o adolescente no parte tajantemente sus necesidades a la espera del cumplimiento total de la cuota. Las mismas serían reducidas o suplidas por la progenitora, reproduciendo nuevamente violencia económica. En un primer Un momento, segundo, extrajudicial. Sí, un segundo. Adriana, perdóname que te interrumpa. ¿no? Fíjense cómo uno va marcando también dónde se configura ese incumplimiento que se considera violencia económica. Es decir, que un niño, una niña o un adolescente no parte tajantemente de sus obligaciones como diciendo, hoy como por 20, mañana como por 8, pasado como por 16, pasado, y después como por 3. O sea que esta prestación alimentaria tiene que ser dispensada de manera continua, de manera regular. Para que grafiquen, para que dimensionen la gravedad de ese incumplimiento, ¿no? Por eso es importante, ahí la paré la compañera, perdón Adriana, ahí la paré la compañera, para que vean claramente eso, ¿no? Cómo ese incumplimiento cala hondo en los derechos humanos de tinta alimentario de ese niño, niña, adolescente, ¿sí? Sí, Adriana, Yo por favor. agrego una cosita, todo eso sumado al Sí, sí, Mirna, por empoderamiento de favor. la mujer, porque ella tiene que Tal aportar. cual, contribuye, sí, sí. Sí, sí, contribuye al empobrecimiento de la mujer y obviamente ese espacio libre que tendría la mujer muchas veces se suman trabajos, dobles trabajos, triples trabajos para poder cubrir una prestación alimentaria que cubra todos los rubros alimentarios. Comparto absolutamente, Mirna, sí. Sí, sí. A ver, Adriana, creo que quedó un poco más ahí. Sí, en un primer momento extrajudicial, el progenitor no cumple con los alimentos, lo que lleva a la progenitora a iniciar un juicio. En otro momento, con la resolución, no cumple con el monto total y por último, por la parte incumplida, la progenitora debe asumir ese faltante. Las Sí, mujeres un que tienen segundo. que cobrar una cuota alimentaria, sí, Un segundo. Lo que recién dijo Adriana, la compañera, es algo que yo lo menciono como momentos de la violencia económica, ¿no? Me acuerdo que inicialmente comentamos con Erika Pérez un fallo del juzgado de Corrientes de Itaibate, de Modenuti, que por supuesto lo deben conocerlo, ahí con Mirna nos juntamos cuando fuimos, y lo que yo planteaba era, junto con Erika, y que después fui repensando también esa idea, cómo la violencia económica se da en diferentes momentos. Antes de llegar a cualquier juicio, antes de llegar a un planteo judicial, muchas veces hay situaciones de violencia económica, carencias de recursos,
carencias de alimentos. Y esto lleva a una instancia extrajudicial, a mediaciones, a acuerdos que no son tan prolijos, pero trata de acordarse para que cumpla con una obligación alimentaria. Y muchas veces esos acuerdos son incumplidos, incurriendo nuevamente en violencia económica, incumplidos de manera total o parcial. Puede pasar también que ya llega una instancia que cualquier acuerdo fuera del juicio o extrajudicial no es suficiente. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que ir a juicio. Implica más tiempo, implica más gastos. Tengo que arrancar un juicio de alimentos, en donde llego a la instancia con mucha paciencia y mucho peregrinar procesal, llego a la instancia en la cual el juez o jueza resuelve una sentencia fijando una cuota alimentaria que también es incumplida total o parcial. Llego a iniciar un incidente de ejecución de sentencia, que después también cuesta cumplirlo. Fíjense todos los avatares que se presentan para llegar a cumplir una obligación alimentaria. No solo pasan las etapas procesales, sino pasa el tiempo. El tiempo va pasando, va corriendo, obviamente dejando las obligaciones alimentarias vacías, vacuas y sin sentido. Ahora sí, Adriana, te dejo leer un poco más. Sí. Bueno, las mujeres que tienen que cobrar una cuota alimentaria, porque así lo ha dispuesto el juez, deben recurrir habitualmente a quejas y reclamos porque el compañero, que ya dejó de ser un compañero y es el padre de sus hijas e hijos, no cumple con esa cuota alimentaria y es preciso rogarle mensualmente que se haga responsable de lo que corresponde. Por La doctora supuesto, Sandra sí, sí, sí. Lo que decía recién es que obviamente ya no es un compañero de vida, ya no es un cónyuge, ya no es una pareja, ya no hay un compartir en convivencia, ¿no? Así todo hay que reorganizar los recursos, porque más allá de que estén separados, más allá de que sea una pareja que está separada, hay un hijo en común, hay una hija en común y deben asignarse los recursos alimentarios. Claramente deben asignarse. Sí, Adriana. La doctora Sandra González en su aporte relaciona los alimentos con el contexto de violencia familiar y sostiene que en el entorno de la violencia familiar se manifiestan dinámicas de control, abuso y desamparo. En medio de este complejo escenario, el derecho alimentario emerge como un pilar fundamental destinado a garantizar la subsistencia y el bienestar de quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad. A todo esto, se agregan en el ámbito procesal cuotas fijadas incumplidas, total o parcialmente, acuerdos homologados infructuosos, audiencias inconclusas por incomparecencia injustificada del demandado, medidas de intimación reiteradas con resultado negativo, la dilación del tiempo, la conducta procesal, la existencia de procesos de fondos previos como cuidado personal y régimen de comunicación. En Fíjense otro, cómo la doctora, perdón, fíjense cómo la ¿no? doctora Sandra González grafica todo ese contexto, grafica algo de esos momentos de la violencia económica, ¿no? Bien delimitados, lo inconcluso, lo que no se realiza, lo que no se cumple. Esto, por supuesto, marca un contexto, marca un escenario de situaciones conectadas con una forma de vida, con un niño, con una niña, con un adolescente, con una progenitora conviviente que cumple, ¿sí? Fíjense eso, yo marqué eso, y en ese artículo que recién compartió Adriana en el chat, ahí van a encontrar las notas al pie. ¿Viste, Adriana, que están los Ujú, artículos que tiene todo sí. notas al pie, donde están los fallos, donde pueden seguir investigando? Sí, vamos a leer un Sí. poquito más. En otro supuesto, la autoridad judicial fija una prestación alimentaria insuficiente y la actora debe insistir para que la misma abastezca todas las necesidades alimentarias, sumado a que eventualmente el demandado la cumpla. Tenemos que pensar cuáles fueron los argumentos que llevaron a que esa autoridad judicial fije una prestación insuficiente, incurriendo en violencia de género institucional de tipo económica. ¿Se habrá tomado todos los gastos expuestos? ¿Se habrá omitido el valor patrimonial del cuidado personal? ¿Se habrá considerado el no cuidado por parte del progenitor no conviviente? La Sí, cuota fíjense, alimentaria, un segundo, un segundo. sí, Esto nos metemos en un terreno más pedregoso y más complejo y peligroso.
¿Qué pasa cuando el juez o la jueza se le acercan todos los elementos para poder fijar una prestación alimentaria integral que cubra los rubros alimentarios de ese niño o niña adolescente y, no, y le pedimos 20 y da 3 y da 4 y da 2 y no me funda, no me dice por qué me da 3, por qué me da 2, porque yo después puedo estar de acuerdo o no, pero ¿qué pasa con eso, no? También, ¿sí? Sí, Adriana, por favor. La cuota alimentaria solo es una parte del cuidado personal en razón del ejercicio y titularidad de la responsabilidad parental que deben asumir ambos progenitores. No podemos sostener que el abonar una cuota mensual es cumplir con la responsabilidad parental. Un fallo reflexiona que en Un casos en segundo. donde... Ujú. Un segundo. Lo que recién leyó Adriana es que el concepto de cuota alimentaria es un concepto más recortado que el de prestación alimentaria. Uno no puede decir, porque como progenitor, viste Adriana, vos decís, bueno, yo cumplo, ¿cuánto me dijo la jueza? La jueza me dijo que cumpla 40. Bueno, cumplo 40. Si después a mi hijo le pasa algo, si tuvo un accidente que requería un gasto extraordinario de salud, o necesita viajar urgentemente para algo puntual, o le pasó algo cuando se fue de vacaciones con sus amigos. No, 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 yo ya puse 40. A mí la jueza me mandó a que cumpla 40. Fíjense que el concepto de cuota alimentaria es solo una fracción aritmética de lo que cumple, de lo que estamos obligados a cumplir si somos demandados en un proceso de alimento. No quiere decir que uno está, obviamente, sujeto a los vaivenes constantes de lo que pueda pasar o no pasar, pero esto también está en la cabeza. No, 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 yo ya cumplí la cuota, doctora Mirna. Ya la doctora Vera, yo ya cumplí la cuota y ya con eso es suficiente. Y por eso siempre cuando se pide alimento hay que pedir alimentos y alimentos extraordinarios. ¿Sí? Tal cual, eso es una buena estrategia, Sí. porque son devenires que uno no puede manejar, son cosas que pueden pasar. El tema de salud, el tema de un viaje particular, hay que generar un traslado para llevarlo a un médico de un lugar a otro. No se olviden que muchas veces los adolescentes se van de vacaciones y hay accidentes y tienen que traer, obviamente, contar con otros recursos para que pueda venir al hospital de acá y todo lo demás, más allá de temas prestación de salud, obra social y todo. Entonces, fíjense cómo el concepto de cuota alimentaria es tan fraccionado, es tan recortado, y incluso cuando uno va al 553, medidas frente al incumplimiento alimentario, no dice cuota alimentaria, dice obligación alimentaria, no dice la palabra cuota, dice algo relacionado a la obligación alimentaria, es mucho más. No es que cumplir la cuota hace que uno cumpla en su totalidad con el ejercicio de una responsabilidad parental. Y en ese, lo que estaba empezando a leer Adriana, que en ese contenido de la prestación alimentaria también está el cuidado personal. Por eso, hace poquito nomás, surge, entre otras cosas, la opinión consultiva número 31 que habla del cuidado. Y el cuidado no solo de los hijos, sino también personas mayores y demás. Pero fíjense lo interesante de esto. Sí, Adriana, vamos a leer un poquito más y no interrumpo. Un fallo reflexiona que en casos en donde el progenitor no conviviente no asume ningún tipo de tareas, debe suplir su imposibilidad, ausencia o desimplicancia, abonando en dinero efectivo el porcentaje que le corresponde a las tareas de cuidado y a las que el INDEC se ha encargado de asignarle un valor en dinero. Debemos reforzar esta idea, ya que las inequidades en dichas tareas de cuidado suelen estar basadas en estereotipos de género, en donde se asigna a la madre, por su calidad de mujer, a hacerse cargo en lo cotidiano de todo lo relacionado con los niños, con la carga física, mental y económica que ello implica. Uno Una de de los las... conceptos, sí, uno de los conceptos que se empieza a hablar con mucha más fuerza a través de un fallo del Tribunal Superior de Justicia de Entre Ríos es el de carga mental. La carga mental, la cuestión psíquica de la persona que está agotada constantemente de cubrir los recursos incumplidos, no asumidos, recursos que en su momento tendrían que haber sido solventados por el progenitor obligado y así no ha sido. Entonces viene cada vez más con fuerza ese concepto de carga mental, esa carga psíquica que tiene incluso una progenitora que asume
horas y horas y horas de cuidado con respecto a sus hijos. O esa carga psíquica produce un cierto deterioro y afecta ni más ni menos la salud de mujeres que deben cuidar, de mujeres que deben aportar lo no cumplido, lo no aportado, lo claramente no abonado. ¿Sí? Sí, sí. Sí, Adriana. Una de las cuestiones relevantes a analizar es que el índice de crianza es una forma de incluir al cuidado personal en la cuantía de la cuota, un tema históricamente invisibilizado y cercenado de cualquier valor económico. De esta manera, no solo se incluye el cuidado, sino que se le da un valor patrimonial decisivo para cuantificar la cuota. El fallo del Juzgado de Paz de Lobos plantea que uno de los parámetros que toma la autoridad judicial para determinar la cuota es el cuidado personal unilateral del niño asignado a la progenitora. Un fallo plantea que para determinar el quantum de la cuota alimentaria ha de merituarse el trabajo exclusivo de crianza que lleva la madre, lo que implica dos cuestiones. Por un lado, que su desarrollo personal laboral se ve directamente impactado por la falta del ejercicio de la coparentalidad del progenitor, debiendo llevar a cabo de manera exclusiva tareas de cuidado, con lo que ello afecta de manera directa en el tiempo disponible y en el cansancio que conlleva realizar ese doble trabajo que antes hablábamos. Tales labores, además, que sean menos por el contrario, el padre cuenta con tiempo libre exclusivo para desarrollar sus tareas laborales, para capacitación y mejores salarios y sin soportar. Esto podría interpretarse que el monto que no pondere estas cuestiones menoscabaría los recursos de la progenitora y por ende encuadraría como una situación de violencia económica. Como Bien, conclusión, bien. Sí, ahí termina. hasta ahí basta. Ujú. Sí, fíjense claramente, nosotros hablamos del cuidado personal y ustedes dirán, ¿qué tiene que ver con la violencia económica? Si el artículo 660 plantea el valor patrimonial del cuidado personal que dispensa la progenitora conviviente o el progenitor conviviente, este valor patrimonial del cuidado personal tiene que ser planteado en un proceso de alimentos, en un incidente, para que forme parte también del monto a cubrir. Ahí recién leyó Adrián un fallo de Lobos, provincia de Buenos Aires, también alguna que otra reflexión de algún colega, y esto también nos lleva a repensar en esta cuestión del monto enfocada en la violencia económica, ¿sí? Tenemos que Muchas tener en gracias, Adriana. cuenta que la mujer no puede progresar profesionalmente porque ella 24 horas está con los chicos, no tiene descanso de lunes a lunes, a no ser que tenga un abuelo que la reemplace o pagar una niñera, ya no tiene descanso. Sí, muchas veces pagar a una niñera implica también asumir otro recurso, ¿no? Como ha pasado. Hago tres trabajos y uno de los trabajos es para pagar las horas de la niñera. Y el otro, en este caso, las horas de descanso de tres trabajos son alrededor de 5 horas por día, a veces, ¿no? Que las toman para dormir, para descansar. Y esto genera, obviamente, un agotamiento psíquico, la búsqueda constante de recursos, y esto también nos pone en foco en esta cuestión, ¿no? Cuando uno habla, me acuerdo que uno que va a compartir muchos espacios, empieza a hablar de algo que se llama cuota alimentaria con perspectiva de género. ¿Qué es una cuota alimentaria con perspectiva de género? Me gustaría que alguien me ayude a buscarlo. También está en Diario Digital Femenino. Se llama ¿Qué es una cuota alimentaria con perspectiva de género? ¿Sí? Es hay dos artículos. Hay uno que da como una serie de ítems, de viñetas, marcando qué es una cuota alimentaria con perspectiva de género, haciendo un análisis transversal con la violencia económica, ¿sí? Voy a aprovechar, si alguien lo encuentra, ese artículo genial, está en Diario Digital Femenino y se llama ¿Qué es una cuota? Sí, con signo de pregunta. ¿Qué es una cuota con perspectiva de género? Adriana Leite dice, el actuar del colega también puede sumarse. Uy, está Cintia ahí. Bueno, Cintia, te voy a tener que hacer leer, ¿eh? Cintia, ahí ponete las pilas, ¿eh? Yo sé que tenés calor, pero Cintia, por favor, ¿eh?
Dice ahí la compañera Adriana, Ya lo encontramos, el ahí, actuar ya del, leemos. el actuar del colega también puede sumarse al incidente. Me pide por WhatsApp que lleguemos a un acuerdo que las cuotas sean a su orden, hasta mis honorarios quiere manejar. Mira, Adriana, yo te voy a ser sincero. El colega, por supuesto, el colega puede proponerte lo que sea y claramente en esa proposición pueden estar cosas totalmente injustas y, ¿por qué no?, que rayarían la violencia económica. Se puede, el problema no es invirtarte un acuerdo. El problema es que muchas veces ese acuerdo es demasiado ruinoso, demasiado perjudicial para los derechos alimentarios de ese niño, niña, adolescente, de esa progenitora, y en este caso también por tus honorarios que tienen crédito, tienen por supuesto, eso es un crédito alimentario, vos tenés derecho a cobrar tus honorarios. Entonces hay que ver también, invitar a acordar no es el problema, el tema es ver cuáles son las condiciones para poder acordar. Y si una mujer que años y años y años nunca ha tenido alimentos y una vez que logra llegar a un acuerdo, la otra parte dice, pero bueno, ojo, que los gastos van mitad y mitad, esto también puede rayar lo abusivo, esto también puede rayar esa cuestión de violencia económica. ¿Sí? Y a veces viste que si el hombre es insolvente, o decís, bueno, está bien, aceptemos porque más vale algo que nada, ¿no? Ahora, yo creo que en estos términos que el hombre es insolvente, él debería poner un aval también para el cumplimiento de la cuota alimentaria. Podemos pensar en decirle, bueno, pon un aval, un auto, algo que como vos nunca cumpliste, que avale este acuerdo también. ¿Qué te parece? ¿Por qué no? ¿Por qué no repensar eso también, ¿no? De garantizar que ese acuerdo sea cumplido. Claro. Ahí José habla de por qué podría hablar de violencia económica hacia un hombre que es hostigado a cumplir la cuota fijada judicialmente, ¿no? Que el tema acá, obviamente, José, podemos hablar, las leyes de violencia familiar que se han adherido a la 26.485 o incluso la ley de violencia familiar pura, plantea la violencia económica, pero generalmente hay una violencia de género económica. Lo que puede aducir un hombre cuando es hostigado o, no, o claramente hostigado a cumplir algo de más de lo que cumple, o él ha cumplido con todo y no le dejan acreditar que ha cumplido, una cosa u otra, se puede hablar de atentar contra el principio de solidaridad familiar, contra el principio de buena fe, hay un abuso del derecho, alguna cuestión. Pero hablar de violencia económica hacia un hombre en un contexto de violencia de género no corresponde porque está incluido dentro de la violencia de género. Si, esto no significa que si un hombre que cría a su hija y a su hijo solicita que el incumplimiento alimentario de ese niño que cría sea considerado violencia económica, no puede prosperar ese planteo. Puede ser claramente que prospere porque hay una negación alimentaria y en este caso es el progenitor que convivió con ese niño, cuidó a ese niño y la progenitora se desentendió. ¿Se entendió, José? Mira, Ahí contestaron. voy a meter la cuchara. Sí, Doctor, mire, nosotros en la audiencia, la primera audiencia, ahí se puede plantear el tema. Se puede decir, yo siempre fui un hombre incumplidor, yo planteé la innecesidad del juicio, porque no era necesario el juicio, le estaba cumpliendo con la cuota del 20% y la mujer pedía el 40%. Entonces era un juicio innecesario que estaba haciendo, porque la cosa que le iba a dar el 20%, y fue lo que resultó. Entonces uno puede plantear que ese juicio no era necesario y puede plantear las costas por su orden también. En la primera audiencia hay que plantear eso. bueno, estas cuestiones también ayudan a darle práctica a los planteos, a hacerlo de manera, por supuesto, procesal, sin ejercer ninguna situación de agresión dentro del No, proceso, ¿no? Una no, forma de planteo simple, claro. ¿sí? Sí, sí. Voy a pedirle ahí a mi amiga Cintia Yáñez, no sé si Cintia puede, o si no, ella compartió un link, o alguno de ustedes que está ahí en el estudio lo pueden leer, que por ahí se escucha con mejor sonido, a ver el Sí, sí, compañero. acá Marisa, dale, ¿lo tenés ahí para sí, leer? lo tengo acá, sí. Vamos, si les parece, vamos a tratar de leer un poquito nomás, porque siempre se habla de este tema, yo lo he escuchado, pero le cuesta a la gente también delinear, ¿no? Decir, bueno, ¿hasta dónde? ¿Qué es una cuota con perspectiva de género, ¿no?
¿Qué consideramos una cuota con perspectiva de género? Obviamente son ideas no taxativas, seguro que el colega y la colega va a sacar mucho más material de esto, pero si te parece, Ángel, Sí, sí, lo leer un leemos, lo poquito leemos. en voz fuerte porque yo el sonido lo tengo medio bajito. Bueno, Sí, bueno, a ver, no estamos muy bien de la garganta, pero vamos a hacer el esfuerzo. ahí va. A ver, bueno, que justamente que la invitación a dar una de las clases te llevó a pensar justamente este trabajo y dice que el proceso de alimento es uno de los procesos del derecho de las familias que tiene que ser analizado con perspectiva de género. La resolución que fija una cuota alimentaria es una parte del mismo. Surge la necesidad de una operatividad del tema de plasmar en la práctica las herramientas que se encuentran a disposición en razón de niñas, niños y adolescentes a proteger el proceso de fondo en el que se dividen las cuestiones de género y los aportes específicos de la temática. Seguidamente se da alguna respuesta de cómo sería una cuota alimentaria con perspectiva de género. Segundo, segundo, Sí, Ángel, segundo. Lo que hizo recién al principio Ángel fue como una introducción de ese proceso de alimentario, que es un proceso de fondo en la cual más allá, está claro que tiene que cumplir. De última vamos a discutir el monto, la modalidad de prestación, cuándo fijarlo y demás, pero está claro que ese progenitor a la cual se ha acreditado, el cual se ha acreditado un vínculo paterno-filial, debe cumplir periódicamente su prestación alimentaria. Pero surge a plena luz ese concepto de qué es una cuota con perspectiva de género, qué es una cuota alimentaria con perspectiva de género. Lo vamos a leer de a uno y lo vamos a ir comentando, Ángel, si te parece, bueno, muy de a uno. perfecto. El punto uno justamente dice que la cuota es entendida como una fracción de dinero que el progenitor da para solventar las necesidades de sus hijos o hijas. La cuota alimentaria es necesaria, pero a veces insuficiente, dadas las circunstancias que se presentan en lo atinente a los gastos por necesidades de hijos o hijas, como por ejemplo nuevos gastos de salud, viajes imprevistos, entre otros. Esto amerita, esto amerita a pedir un aumento de cuota que hace perder tiempo o recursos a la progenitora, o que el progenitor, dado el conocimiento de esas nuevas circunstancias, aporte. El problema es que si el progenitor entiende que con el solo abono mensual de la cuota está cumpliendo su responsabilidad parental, probablemente desconozca lo que conforma la obligación alimentaria. Subyace la idea en el progenitor obligado que la progenitora solicita más dinero para beneficio personal en vez de enfocarse en las necesidades alimentarias actuales, en cómo ha variado los gastos de hijos o hijas para cubrir la prestación alimentaria. Cambio de institución educativa, necesidad de empezar un tratamiento médico, aumento de precios, compra de otros materiales educativos, entre otros. Bien, lo que recién leía Ángel es la primera puntual. Tener en cuenta que la cuota alimentaria es una fracción del cumplimiento de la responsabilidad parental. No estamos hablando de un cumplimiento absoluto. Y empezar a pensar de que la persona pide más plata porque es una interesada, porque está agregando más dinero que en realidad no lo gasta, o pedir constantemente rendición de cuentas de cada peso que gasta. Esto, por supuesto, que genera mayor agotamiento y un nerviosismo particular. Hay que empezar también a pensar también en esa idea del concepto de cuota alimentaria que es muy circunscrito a una parte para cumplir, ¿no? Lo que hoy estábamos, esto recién Ángel es lo que estábamos hablando hoy, ¿no? Entender que la cuota alimentaria es una fracción nomás de esa obligación derivada de una responsabilidad parental. Sí. Bueno, seguidamente dice que el monto de la cuota sea completo, suficiente e íntegro. A primera vista parecería que el tema del monto es solo el resultado numérico de una pretensión en un proceso de fondo. Sin embargo, si lo analizamos, veremos el impacto que este tiene en garantizar íntegramente el derecho alimentario de niñas, niños y adolescentes. La autoridad judicial fija una prestación alimentaria atinada, ponderando el contexto en el que la actora la pide y cubriendo todos los rubros peticionados. Y el demandado o no cumple con el monto en su totalidad o la cumple parcialmente. Este último supuesto también es un incumplimiento que configura una situación encuadrada como de violencia económica, ya que no cubre la prestación alimentaria en su totalidad. Niñas, niños y adolescentes no cubren tajantemente sus necesidades a la espera del cumplimiento total de la cuota.
Las mismas serían reducidas o suplidas por la progenitora, reproduciendo nuevamente violencia económica. En un primer momento extrajudicial, el progenitor no cumple con los alimentos, lo que lleva a la progenitora a iniciar un juicio, y en otro momento con la resolución no cumple, con el monto total, y por Sí, último, Ángel, eso es lo que hoy habíamos explicado con respecto al tema del monto, ¿no? Pero yo me quedo siempre con la idea, recuerden que uno, para hablar de una cuota alimentaria con perspectiva de género, tiene que abogar por una cuota alimentaria integral, por una prestación alimentaria suficiente e integral, no por una prestación alimentaria parcial que pueda cubrir solamente una parte de esa obligación, ¿no? Uno tiene que apuntar a una prestación alimentaria de manera integral. Por eso, dentro de esos conceptos que leyó recién Ángel, el colega, habla de esa cuestión integral, apuntar a una prestación alimentaria integral. Entonces digo, ¿por qué quieres una cuota alimentaria con perspectiva de género? Porque quiero que sea una cuota suficiente, que cubra todos los rubros. No, 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 pero solamente dice que va a pagarle la escuela privada y va a pagarle el patín artístico. No, no, tiene que pagar todos los rubros. Después vemos de qué manera compartimos, siendo ambos progenitores, esa responsabilidad económica al momento de fijar una cuota. Pero cubramos todos los rubros. Solo le va a pagar el tratamiento odontológico. No, no. Hay que pagar la comida, hay que pagar la educación, hay que pagar el esparcimiento, apuntar a ese, y sobre eso se va a acordar. No solamente decir, te pago esto, te pago natación y todos los demás rubros quedan sin pagar de manera insuficiente, atentando contra esa idea de prestación alimentaria integral, ¿sí? Por eso remarco eso. Hay que Vamos al tener en otro punto, cuenta Ángel. que Sí, cuando sí, el niño Mirna, va creciendo, va teniendo más gastos. Un por adolescente supuesto. no es lo mismo que el caso de un chico de 10 años, ¿no es cierto? Pero el adolescente Sí, quiere sí, sí. salir, quiere vestirse de otra manera, hay más gastos. Sí, sí, por supuesto que sí. Vamos a leer el otro punto mejor, Ángel, si está ahí a bueno, mano. el siguiente punto menciona que la autoridad judicial no solo tome en cuenta el caudal del alimentante y las necesidades de niñas, niños y adolescentes, sino que también tome en cuenta el contexto de la progenitora. La cuota debe tener en cuenta no solo el caudal del alimentante y las necesidades de los niños, niñas y adolescentes, sino también el contexto de que la progenitora que asume el cuidado personal exclusivo de hijas e hijos, que redobla esfuerzos para suplir el aporte no realizado, que muchas veces se endeuda. Se debe visibilizar su aporte económico. Este ha sido uno de los motivos para repensar el proceso de alimentos, ya no solo desde los parámetros necesidad del niño, niña y adolescente y el caudal de alimentante, sino también empezar a contextualizar la situación de la progenitora que cuida y asume gastos para suplir el incumplimiento alimentario del otro progenitor. De Un hecho, segundo, sí, un segundo, un segundo. Ahí está Miriam. Miriam, estamos hablando de violencia económica en el proceso de alimentos. Estamos desarrollando ese tema que nos interesa tanto que con Mirna la otra vez nos quedamos por la mitad porque hicimos todo un marco legal, un marco normativo, me acuerdo en el curso, y estamos aprovechando eso. Lo que recién leyó el compañero Ángel, el doctor Núñez de Lima, es primero el tema del contexto. Perdón, Ángel, que ahí te frené. ahora por Primero, favor. el tema de ese contexto. Fíjense que a nosotros cuando nos enseñaban el proceso de alimentos decían que tenía que seguir dos parámetros. Necesidad del alimentado, que es ese niño, niña, adolescente, que yo incluiría también la necesidad de esa progenitora, pero bueno. Necesidad del alimentado, segundo. Caudal del alimentante, tercero. Acá viene el parámetro nuevo que leyó Ángel. Contexto de la progenitora. El contexto en el cual la progenitora solicita los alimentos, que son claramente necesarios para el alimentado, y hay un caudal del alimentante que también se relaciona con lo que el juez o jueza va a resolver como prestación alimentaria. Por eso recién leyó Ángel que ese contexto delinea la petición alimentaria. ¿Sí? Sí, Ángel. Y también leyó Ángel otro punto, la visibilización del cuidado personal con un valor patrimonial, no una cuestión afectiva, emocional, que esto no está en discusión, sino la visibilización de ese cuidado personal como un valor patrimonial para plantear en la prestación alimentaria, ¿no? Decir, bueno, está bien, ella cuida. Esto
ella no trabaja, ella solo la cuida. Esto está mal. Ese cuidar tiene un valor patrimonial. Hay una asunción de tiempo y recursos. Y eso también tiene que estar puesto en tema de debate al momento de dirigir al momento de dirimir una prestación alimentaria. Sí, Ángel, sí, sí. Bueno, acá continúa diciendo justamente el marco normativo internacional, que de hecho en la primera parte de la Convención sobre Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la CEDAW, se reconoce el gran aporte de la mujer al bienestar de la familia, la importancia social de la maternidad y la función tanto del padre como de la madre de la familia y la educación de sus hijos. Y que la educación de niñas y niños exige la responsabilidad compartida entre hombres y mujeres y la sociedad en conjunto. A este instrumento le debemos agregar lo dispuesto en la Convención para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer de Belén do Pará y las 100 reglas de Brasilia sobre el acceso a la justicia que colocan al género y a la edad como causal de vulnerabilidad. Bueno, Bien. Un segundo. Esta parte, que es medio engorrosa, que leyó con respecto al marco normativo, al marco legal de ese cuidado, ¿no? Pero obviamente en el Código Civil y Comercial, con la 26.994, desde el año 2015, hace 10 años, trae el artículo 660, que es muy cortito el artículo y también dio lugar a mucha doctrina, dio lugar a mucha charla, pero con respecto a la temática que yo me dedico, que yo estudio, podemos entender que si el cuidado personal tiene un valor patrimonial, limitar ese cuidado personal o no darlo cuando uno ha acordado cuidar, también tiene que ser clarificado en un proceso de alimentos para fijar una cuota. Es decir, bueno, acordamos cuidar, no cuidaste, no viniste a buscar a tu hijo el fin de semana, los 2 días, yo asumí ese cuidado que vos no lo pudiste dar esos 2 días, o yo quería ese tiempo libre para irme a una fiesta o para irme a trabajar, pero era mi tiempo libre, que vos usaste porque no cumpliste lo acordado de venir a cuidar. Como vos no cuidaste, yo asumo esos recursos. Y lo mío tiene valor patrimonial. Por más que yo no trabaje, di mi cuidado para ese niño. Insisto con esto, para que quede bien claro, cómo ese no cuidado también tiene un valor patrimonial, ¿no? Un valor patrimonial porque se está limitando ese recurso a esa progenitora que sí cuida, que sí acuerda, que sí cuida, ¿sí? Entonces, eso es lo que recién estaba leyendo el marco legal, el marco normativo, Ángel, siempre digo lo mismo, el marco legal, cuando estamos en la práctica, parece pesado, pero es de alguna manera lo que nos va a sostener jurídicamente lo que vamos a plantear, ¿sí? Sin sostenimiento, ayer fui a Quilmes a hablar de violencia hacia personas mayores, contra personas mayores. Había un marco legal importante y si yo no contaba ese marco legal, después todo lo que iba a contar iban a pensar que era anecdótico o opinión del profesor. Obviamente yo necesito ese marco legal, ese marco normativo. Hoy lo pasamos un poco por encima porque pusimos cosas mucho más prácticas. Sí, Ángel, ahí creo que quedó algo más ahí. Sí, sí, en el otro punto menciona que se contemple el cuidado personal que dispensa la progenitora. Relacionando a lo anterior, la cuota debe contemplar el cuidado personal que dispensa la progenitora, que muchas veces es invisibilizado y tomado como ausente o carente de valor. El concepto de cuidado se puede trasladar a la idea cultural que el cuidado personal de hijas e hijos debe ser dispensado exclusivamente y desinteresadamente por la progenitora conviviente, con el mote o mandato de ¿y quién lo va a hacer si no es la madre? Y muchas veces sin efectuar reclamo alimentario al progenitor obligado o hacerle tardíamente. Esto condice con la concepción de en el sentido de que aporta el concepto de alimentos, lo hace a petición o capricho de la madre, ya sea verbalmente, en una mediación o en un juicio, y no para cubrir las necesidades alimentarias de hijos o hijas. Otra de las creencias se da es que si la progenitora no tiene un trabajo remunerado siendo ama de casa, entonces no aporta económicamente nada a la familia y puede cuidar a hijos e hijas, y que dicho cuidado no es un aporte, sino su obligación. La contracara de esto es que el progenitor que trabaja por una remuneración termina teniendo el control económico de los ingresos que aporta y de las decisiones atinentes al cuidado.
sumado a varias ausencias que generalmente son cubiertas por esa progenitora y no son vistas como aporte. Sin embargo, en el caso de que la progenitora conviviente tenga un trabajo remunerado, no la libera de sus obligaciones alimentarias y de cuidado, sino que la sobrecarga en cuidados, responsabilidades y suplencias del progenitor obligado. Sí, un segundo. Fíjense esta idea totalmente estereotipada con respecto, no, es ama de casa, no trabaja, cuando en realidad cuida y usa horarios para horas y horas para cuidar. Ahí apuntamos bien claro a ese valor patrimonial del cuidado, porque si al momento de fijar una cuota, decir, no, yo soy el que trabaja. O sea, yo tengo que poner encima todo para mi hijo, toda la plata para mi hijo, y ella que no trabaja, que solo lo cuida, no pone nada. Entonces, no, está poniendo su cuidado. Su cuidado tiene un valor, porque implica también asumir las tareas cotidianas y regulares de ese hijo, de esa hija, ¿sí? O sea que fíjense cómo se cruza la violencia simbólica con la violencia económica. Ahora contestamos la pregunta Ayuda, ¿eh? No sé si se llama Ayuda o es un apodo. Ahí contestamos la pregunta. Pero insisto también con recelo que leyó Ángel, el tema de esos estereotipos de género negativos que existen con respecto a no darle un cuidado, a no darle una importancia al cuidado personal, ¿no? Porque no tiene un valor productivo, bursátil, financiero, porque no implica una producción, una producción o una ganancia, o decir ganancia, algo que me genere mucho dinero. Ese cuidado personal tiene un valor y ese valor claramente está contrapuesto con el progenitor que dice, no, yo soy el que trabajo, yo soy el que trae la plata. Bueno, pero hay otra parte que cuida y también ese cuidado tiene valor, ¿sí? Sí. Bueno, el otro punto menciona que se contemple el no cuidado del progenitor no conviviente. La cuota debe contemplar el no cuidado personal asumido por el progenitor no conviviente, ya sea intimándolo a cumplir con lo acordado, fijar una multa al incumplidor destinada a la progenitora, entre otros. Esto se relaciona con el cuidado de la progenitora conviviente que frente al no cuidado debe suplir esas horas, relegar de su espacio personal, gastar dinero, si debe contratar a un personal para cuidado, entre otros. Debemos tener en cuenta si existe algún acuerdo de alimentos y régimen de comunicación con niños, niñas o adolescentes, y si está homologado. En un fallo, la jueza Romina Sánchez Toraza le impuso a un progenitor no conviviente una multa equivalente al 50% del salario del personal doméstico encargado del cuidado de personas por cada mes que incumpla en el régimen comunicacional acordado para con su hija o su hijo de 8 años. Como se explica en la sentencia, la madre había solicitado que se aperciba al padre del niño y fundó su pretensión en que empezó a trabajar y necesitaba a una persona para que cuide al niño. La titular del juzgado señaló que esta inobservancia de los deberes parentales repercute en su propio hijo, afectando sus derechos reconocidos constitucionalmente, más aún si se tiene en cuenta su corta edad. Asimismo, la sentencia expresa que, si bien no puede ser revertido el desinterés por hijas o hijos mediante órdenes judiciales, sí debe ser reparado en su fase económica, cuando se provoca el detrimento patrimonial. Fíjense que esto es uno de los pocos fallos en donde se multa el no cuidado, porque lo que decíamos hoy, había acordado cumplir con unos días y cuidar. Cuando no cumplió, él dijo, bueno, listo, ¿qué va a hacer? No ir el fin de semana a no cumplir lo acordado. No, esto claramente tuvo un impacto judicial y la jueza resuelve imponerle una multa porque claramente había que pagar a la niñera, alguien que se quede con esa niña o ese niño por el tiempo disponible que tenía esa progenitora conviviente que ya asumía que el fin de semana el señor iba a cuidar de esa hija, ¿sí? Entonces fíjense cómo esto también habla de esa violencia económica. No solo impone una multa por el no cuidado, sino impone una multa por ese menoscabo de recursos, porque ella en ese fin de semana, esas horas, tuvo que conseguir una niñera. Y esa plata para esa niñera, por esas horas de un acuerdo que iba a ir a cuidar y no cumplió, tiene que cumplirlo, tiene que abastecer. Sí. Bien. Otro muy importante dice que se tenga en cuenta la carga mental que padece la progenitora.
La cuota Sí, debe tener en cuenta la carga mental que padece la progenitora al cuidar a sus hijas e hijos, el esfuerzo psíquico que realiza diariamente. Esto se realiza con un derecho, esto se relaciona con su derecho a la salud. En un fallo se ha sostenido que ya no hay margen para que pase desapercibida la carga mental que conlleva tanto el cuidado de niños, niñas y adolescentes, como la gestión de las tareas del hogar, por la que es imperante que esa sobrecarga o esfuerzo psicológico íncito en la planificación, coordinación y protección de la vida familiar e individual de sus miembros sea reconocido y sea cuantificada desde una faz productiva. Esto es lo que comentaba ahí. Recién Ángel comenta el fallo entrerriano de que habla de la carga mental, ¿no? Dentro del fallo, ahí yo les comentaba ahí la compañera Lucrecia, dentro del fallo está, dentro del artículo que está leyendo Ángel, está citado la nota del fallo, ¿no? Viste que ahí hay una nota al pie y está citado el fallo entrerriano, que un tribunal superior de justicia se inmiscuya en un tema tan importante como la carga mental, como el deterioro psíquico que afecta a la salud de mujeres que cuidan horas y horas y horas. Y esto lo sabemos muy bien, ustedes lo deben presenciar. Sí, Mujeres que van a la feria con sus hijos y trabajan cuidando a sus hijos. Mujeres van al que van trabajo con sus incluso hijos. trabajan con sus hijos. Yo he visto en la época, cuando era niño, la portera de la escuela iba con su hijo a trabajar. Sí, Terminaba el turno a la tarde y yo, si me quedaba porque me tenía que buscar o algo, estaba el hijo con ella acompañándola. O sea que fíjense lo que significa el cuidado constante también de un hijo, cómo esto produce un agotamiento, ¿no? Esto lo relatan mucho mejor las madres que cuidan, ¿no? Cuando van de vacaciones, cuando tienen que ir a comprar, cuando tienen que llevarlos diariamente a la escuela, cuando encima no tienen escuela y tienen que trabajar. ¿Qué pasa cuando no hay jornada educativa y tienen que trabajar y con quién dejan ese niño? Las abuelas asumen ese cuidado, muchas veces lo asumen de manera regular, entonces se reproduce la violencia económica también muchas veces contra estas mujeres mayores que están obligadas de una manera a cuidar todos los días a sus nietos y a sus nietas. Esto es una realidad también, ¿eh? Sacando, por supuesto, no me malentiendan, ustedes ya me conocen, ¿no? no, no, Sacando no. lo afectivo, ¿eh? Sacando lo emocional. No estoy diciendo no querer a un nieto, no querer una nieta, no querer a un hijo, por favor. Estamos hablando de una cuestión de menoscabo de recursos que son escasos, que son carentes y que se necesitan, por supuesto, para poder vivir. Los recursos necesitamos para poder vivir. Quedó algo más, Ángel, ¿no? Sí, nos queda un puntito más. Tenemos que se tengan en cuenta las situaciones encuadradas como de violencia simbólica. La violencia simbólica es un tipo de violencia que surge de la Ley de Protección Integral, la 26485. Se trata poco de este tipo de violencia en el proceso de alimentos, sin embargo, se pueden presentar patrones, estereotipos, mensajes que detonen desigualdad de género, lenguaje androcéntrico, agresión verbal, un contexto de violencia de género, entre otros. Las situaciones encuadradas como de violencia simbólica se pueden presentar en los párrafos de la contestación de la demanda, en los escritos presentados y en los dichos proferidos en las audiencias. Esto ha llevado a una doble sanción tanto para la parte demandada como para el letrado o la letrada que confecciona ese escrito poniendo en juego su responsabilidad profesional y su conocimiento sobre el tema. Fíjense que hoy hablamos mucho de esta violencia simbólica. En el derecho procesal, específicamente en las cuestiones de violencia, se habla poco de violencia simbólica porque es un tipo de violencia que cuesta detectarlo, verlo de manera patente, ¿no? Cuesta hablar de violencia económica porque depende de nuestra formación encuadrar esa situación como violencia económica. Depende de nosotros también decir, bueno, esto sí es violencia simbólica, esto sí es violencia económica. Sí. Bien. Que se relacione con el maltrato. Alguien levantó la mano, Ángela, ahí, ¿eh? Levantó, no sé si Mirna, Marisa. No, 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 no. Ah, ahí está. Porque ahí saltó como que levantaron la mano. Ahí está. En el chat puede ser, ¿no? A ver. no, Acordate que nos queda poquito tiempo para hablar de violencia digital. Sí, sí. Vamos, ahí avanzamos eso y ya. Sí, sí. Bueno, tenemos acá en otro punto que se relacione con el maltrato emocional.
Por más que se piense que el derecho de la familia parezca desconectado de las cuestiones afectivas y sentimientos de las personas integrantes de las mismas, se relacionan directamente y muchas veces sí sirven de mediador para operadores de la temática, como por ejemplo para que el juez o la jueza resuelva de una determinada manera. La cuota debe estar relacionada con la forma de maltrato emocional contra niños, niñas y adolescentes cuando corresponda. El concepto de maltrato emocional, padecido por años de ausencia y desinterés, no solo debe tomar en cuenta el campo afectivo, sino que también se debe incluir el ámbito económico, los incumplimientos alimentarios sostenidos en el tiempo. Un fallo plantea esta cuestión que el derecho, a través de la figura de la autoridad judicial, no puede paliar la angustia y el dolor de no ser querido por el progenitor, de ser abandonado material y emocionalmente. Perdón. En el fallo, la progenitora, en representación legal de su hija de 15 años, solicita que se fije un régimen de comunicación. Plantea que desde el nacimiento intenta que se relacione con ella. Destaca que en principio fue necesario reclamar la afiliación, luego el cuidado personal y los alimentos. Durante la niñez, la progenitora com- eh, compraba regalos de feliz cumpleaños para la niña, diciendo que el padre no podía concurrir a la fiesta y que por eso los enviaba. Agrega que tanto ella como su hija quieren que haya una relación con el padre, la adolescente lo pide, lo desea. La asesora de familia expresa que la conducta procesal asumida por el padre verifica los hechos aludidos por la progenitora en torno a la indiferencia que ha mantenido en la relación a su hija desde su nacimiento y el deficitario ejercicio de su responsabilidad parental. La autoridad judicial aclara que es notable el desinterés del padre, que el principio de realidad que rige los procesos de familia y el régimen de comunicación requieren relaciones bilaterales, por lo que fija cualquier pauta de contacto, porque por el momento y las condiciones actuales sería infructuoso. Esto no importa desconocer el derecho del adolescente a pedir comunicación con su padre, ni convalidar la deleznable conducta del progenitor y su comportamiento totalmente opuesto, no solo a derechos, sino a lo más elemental y principio de la moral y la ética. Bien, eso es interesante también empezar a repensar, ¿no? Todas estas cuestiones que hacen a hablar, ¿no? De un derecho de alimentos con perspectiva de género. Vamos a dejar ahí con respecto a este tema y vamos a aprovechar también este espacio para hablar de un tema que me pidió Mirna también, de la cual es un tema que se habla mucho, pero vamos a hacer unas aclaraciones. Ustedes saben que soy siempre honesto. No hay especialistas en violencia digital. Hay especialistas en violencia, el posgrado es de especialización en violencia. No hay especialistas en violencia digital porque es una modalidad de violencia nueva, incorporada dentro del artículo 6, inciso I de la 26485, con la sanción de la Ley Olimpia del año pasado. O sea, la sanción de la Ley Olimpia trae claramente una modalidad de violencia digital con un concepto amplio que es solamente enunciativo, que permite hablar de cómo la tecnología, cómo la información y las redes sociales forman parte también de pueden de alguna manera ser utilizadas para ejercer violencia, ¿no? Con la publicación de imágenes, videos, mensajes constantes, creación de perfiles falsos, hackeo de redes. Todo eso marca el concepto de violencia digital, que a mi entender es un concepto muy amplio y nos va a costar marcar la franja de lo que es o no violencia digital. Esto, el artículo 6, inciso I, plantea la modalidad de violencia digital, pero está incluido dentro de la 26485, o sea que fue una modificación de la 26485, agregando la ley Olimpia, por supuesto, con mucha virtud legislativa, y incorporando la amplitud de conductas que son consideradas como violencia digital. Esto no hubiese sido posible si no estaríamos en la era de la comunicación. Uno puede agredir y amenazar por redes sociales en segundos. Y si es bloqueado de las redes sociales, puede por la cuenta de Mercado Pago mandar un mensaje diciendo te voy a matar. Y ya con eso es suficiente. Le pongo 0 pesos, le mando 0 pesos a la cuenta de Mercado Pago de Mirna y le digo te voy a matar. Ya con la amenaza es suficiente. Si no me prestás el horno para las pizzas, Mirna, prestame el horno para las pizzas.
Pero No, no, insisto tenemos que también hacer con, la pizza en casa. por favor, que me encanta cocinar, pero insisto también con esa idea, la incorporación de nuevas tecnologías, una virtud de poder acceder a la comunicación y a la información de manera inmediata, llevó también como un medio para ejercer violencia, para agredir. ¿Cuál es el desafío plenamente? Un desafío triple. Lo primero, como abogado que ejerce en forma privada o como abogada que ejerce en forma privada, vamos a tener que empezar a estudiar las conceptualizaciones. Material vamos a encontrar disperso por todos lados. Hay material en internet, hay una organización que se llama Gentic, también que trabaja en la temática, hay libros también, hay un libro de Florencia Cerda sobre violencia digital, de Editorial Hammurabi, hay materiales también de otros autores, se habla mucho del tema. Gente que, bueno, está en Argentina, creo que Olimpia Coral, que fue la que impulsora de la ley Olimpia de violencia digital. O sea que el primer desafío profesional como abogado va a ser claramente capacitarse, informarse y empezar a ir a las fuentes directas, ¿no? Del concepto, de las formaciones y demás. El control que ejerce una pareja a través de redes sociales se encuadraría, por supuesto, ese hostigamiento digital. Hay un artículo, ayúdenme a buscar también, ya que estamos, un artículo que se llama Hostigamiento Digital, que es, pongan Diego Ortiz, hostigamiento digital, y ahí comenta un fallo penal que habla de la figura de hostigamiento digital. Pero sigo comentando lo que les quería decir. El primer desafío es el desafío como abogado y abogada empezar a analizar los conceptos, interpretarlos y ponerlos en las peticiones. Dice Carolina, por ejemplo, tengo este caso, se me presenta estas situaciones, ¿cómo lo encuadro para hablar de violencia digital? Hay un hostigamiento digital, hay una persecución, hay una persecución en el ámbito digital, hay un hostigamiento, hay una violencia, cruza con la violencia psicológica como tipo de violencia, cruza con la violencia verbal porque hay insultos, cruza con la violencia ambiental. Bueno, vemos también las diferentes formas. Obviamente, ese artículo que compartió recién Cintia, gracias Cintia, habla de la figura del hostigamiento digital, ¿no? En donde se mezcla el delito especial, la contravención especial del hostigamiento con la violencia digital, comentando un fallo que es muy interesante. Una estudiante de Derecho que es hostigada digitalmente, incluso debe dejar su carrera y se va a vivir a otro lugar. Es muy interesante ese fallo que está incluido dentro de esa columna digital. El segundo desafío, el primero es para el colega privado, que ejerce en forma privada. Empezar a muñirse de información y empezar claramente a ver los conceptos que me sirvan para encuadrar en las situaciones que yo debo plantear. El segundo es el desafío del juez o la jueza. El juez y la jueza tienen que tomar medidas frente a la modalidad de violencia digital. Si planteo situaciones de violencia que se dan en un entorno digital, el juez o la jueza va a tener que tomar medidas de protección frente a esa violencia digital planteada, frente a esa modalidad de violencia. Y esto implica alejarse de las medidas clásicas o no, tomarlas también, cese de actos perturbatorios, prohibición de acercamiento, prohibición de contacto, exclusión del hogar, reintegro, medidas de seguridad y agregar, ¿por qué no?, medidas específicas contra la violencia digital, ¿no? Cese de publicación de material en redes sociales, borrar el material que está almacenado en la nube bajo pena de una multa. O sea que estos fallos estas medidas son interesantes. Prohibición de divulgar material fílmico o material fotográfico. ¿Por qué no hablar de este tipo de medidas? Y el tercer desafío es un desafío más amplio, que es un desafío social. Fíjense que si ustedes leen un poquito las redes sociales, hay mucha agresión, hay muchísima agresión en todo momento. Yo estaba el otro día comentando, hay un artículo que salió que se llama Sexo, Noticias y Video, comentaba la noticia de una pareja que va a un recital a ver Coldplay, que después después sale a la luz
de que el hombre no estaba con su mujer, sino que era un amante, ¿no? Que como que era, no era la mujer la que sale ahí en el video y él la está abrazando en el recital de una banda muy conocida, se llama Coldplay. Entonces, fíjense cómo las comunicaciones y las redes sociales se meten en la privacidad, se meten en la intimidad de las personas. Derecho a la imagen, derecho a la privacidad, derecho al honor, derecho al consentimiento a publicar imágenes y videos, ¿no? Hoy hablamos todo el tiempo de estos temas y no podemos dejar de hablar de estos temas, ¿sí? Voy a dejar un espacio para las preguntas, si les parece, Mirna, Marisa, vamos a dejar un Hay un espacio fallo para ahora, que... salió reciente, que le prohíbe a la abuela subir las fotos de sus nietos. Sí. Si lo buscan en Este diario, fallo habrá salido ayer o antes de ayer. Le prohíben a la abuela publicar fotos de su nieta. Hay una figura que se llama sharing. A ver si lo puedo escribir en el chat. Sharing. Obviamente, preservar la imagen de esos niños, niñas, adolescentes en las redes sociales. Imágenes que terminan viendo público conocido como público desconocido. Imagen que accede todo el mundo. Entonces, esta figura es un ejemplo de cómo nos obliga a nosotros a volver a estudiar el primer desafío que decía y cómo el juez o jueza va a tomar medidas frente a eso, ¿no? Por más que una abuela publique, no leí el fallo completo porque salió de ayer o hace 2 o 3 días, esto también es importante, empezar a pensar en eso. ¿tenemos preguntas? No sé si, creo que había una pregunta de Yusda que dice, tengo una querella penal contra el progenitor, ¿es necesario tener sentencia favorable para solicitar estas medidas? No es necesario. Una cosa es el proceso de fondo de alimento de familia y otra cosa es un proceso penal por incumplimiento de deberes. Hay una independencia de procesos, hay que pedir en el de familia que se fijen, que se resuelvan medidas para contrarrestar este tipo de violencia económica en caso de que exista. Tercer carril, daños y perjuicios derivados de la violencia económica ante el incumplimiento alimentario. Tendría que ser así, los 3 carriles, penal, de familia y el resarcitorio. Yusa te pregunta eso porque acá, cuando vos haces la denuncia penal, generalmente te pregunta, ¿y terminó el proceso de alimento? ¿Y está incumpliendo? Y te lo relacionan, por eso pregunta ella. Para mí no tiene nada que ver, pero acá te lo relacionan en la parte Pero penal. No tiene nada cuando que es ver. así, está bueno que esté escrito, que me digan, bueno, no damos lugar a ninguna querella penal porque está pendiente No, o no no te pendiente lo o van a no decir, iniciado, pero te no te lo dicen. van a poner. No, pero te lo Ahí dicen, está el por eso tema. pregunta eso. Creo que por eso Lo la digo con ironía, lo digo con ironía, no te lo van a poner no porque te vos lo van no a poner, podés. pero te dicen, pero ¿para qué viene la penal? Si todavía no terminó así. No, pero escúchame. No Yo tiene siempre una estoy cosa a con la otra. favor, soy muy de familia, yo vengo del ramo del derecho a las familias y voy a decir, no, por favor, colega, vaya a la vía de fondo de familia para poder de alguna manera abrir toda la batería de medidas que existen frente al incumplimiento alimentario en un proceso de alimentos. Yo no puedo prohibir no hacer una querella penal si no está si está pendiente o no está iniciado un proceso de alimentos. Sí. Aparte, yo puedo hacer un daño y perjuicios derivados del incumplimiento alimentario, pero esto implica acreditar los presupuestos de responsabilidad, hablar de otro lenguaje, el lenguaje reparatorio, el lenguaje de los daños y perjuicios. No sé si había alguna otra pregunta. Te respondimos, ayuda. Dijo que se llama. Yuda, hay Porque ahí dice Yuda, por eso te llamamos así. yo te digo, Yuda es Yuda. Darío. Darío. Darío se llama. Darío, sí te respondimos. Darío, hay un artículo que escribí el año pasado en una revista de Rubizal Cursoni que se llama Daños y perjuicios derivados de violencia económica. Yo voy a tratar Darío, voy a tratar de conseguirlo porque son artículos por suscripción y ya cuando uno los tira, vamos a decir, los echa a volar, ya forman parte de la revista. Voy a tratar de conseguirlo, pero yo lo que hice ahí es dejar mi red social, mi Instagram, como profesor siempre a disposición. Al doctor que Sí, ahí van a tener material y ahí Lucrecia aprovecha también y pregunta.
tengo un convenio del 20% por todo concepto, puedo en la audiencia de ratificación solicitar gastos extraordinarios de salud y vestimenta. ¿Por qué no? ¿Por qué no esos gastos extraordinarios de salud, bueno, o de vestimenta particular, no sé, por un uniforme, no sé, algo particular que se necesita? Uno tiene que tener también esa intención de peticionar en un proceso de alimento, ¿no? Eso nos hace abogados, ¿no? Pedir y pedir y pedir. Así que, obviamente, el pedido viene fundado en derecho, el pedido viene solventado con doctrina, jurisprudencia, y esto es lo que nosotros necesitamos, ¿no? Así que, por favor, Miriam, muchas gracias. ¿Ya terminamos? Sí. Bueno, mira, siempre es un gusto escucharte, siempre tan didáctico, siempre nos falta tiempo para seguir escuchándote, y siempre te vamos a seguir invitando porque nos encanta cómo das la clase. Nosotros estamos encantados con vos, ya estás adherido al Instituto de Yo Género. quiero ir personalmente, ¿eh? Así que ahí Ángel, Sí. Marisa, por favor, media pila, Paula, ahí, hagan esfuerzos para que vaya. Quiero ir a visitarlos Pasa y que aprovechar. Hay Cintia también, ahí el grupo grande. nosotros hemos planteado ese tema, que primero que es para acá para la ciudad y para el interior, porque si no lo hacemos digital, el interior no nos escucha. Y empieza a protestar, todo hacen en Tal Posada cual, y en el interior no es está. verdad. Y después cuando hacemos acá, viene muy poca gente, generalmente es más digital, pero eso es la promesa que te hago y vamos a cumplirla. De alguna forma vamos a Por cumplirla. supuesto. Muchísimas gracias, en serio, gente. Todo el equipo Sí, de bueno, trabajo es podemos hacer hermoso. un día en Iguazú, ¿por qué no? Sí, o en el centro. ¿Por qué no? Ahí ¿Por qué no? ahí en las cascadas, yo haciendo como el de la visión, ahí imagínate, todo. Así que me imagino. Un gusto, Diego, damos las gracias a los que se suscribieron a este módulo. Cualquier inquietud que tengan, por favor, mándenos un mail, estamos acá para resolver las inquietudes. Queremos que sigan aprovechando nuestros módulos, queremos saber qué les pareció, qué faltó, qué quieren saber, qué más podemos aportar a los conocimientos. Gracias a todos. Un beso, Diego. Gracias. Gracias. Chao. Gracias.